tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, haciendo que los planes que tenías cambien, ya sea para bien o para mal. Todo comienza con Tonaku. Gracias a que su tío se iba a cambiar a la ciudad de Tepelo a jugar, sus padres se sintieron más seguros y decidieron enviarla ahí, ya que contaba con familia en caso de que sucediera algo. Y ahí se encontraba la sede de su escuela, Iteka. Esto ocurrió una semana antes de iniciar clases, entonces es aquí donde comenzaría su aventura junto a 10 pruebas. Pero primero que nada tenía que buscar el oráculo, que estaba perdido, para que le diera una sumisión. Decidió emprender el viaje sola. Se fue de noche y empezó a seguir el río Stig. En lo que iba caminando vio a lejos una fogata. Decidió acercarse para pedir ayuda. Conforme se iba acercando vio que eran 3 personas. Eran 3 abuelitas que estaban tejiendo. Al hacerlo vio que una de ellas cortó un hilo. Y después las 3 se fueron, pero sin antes decirle una coordenada. Se puso a buscar en el mapa y resulta que era la coordenada del oráculo. Después de caminar se le apareció una serpiente, que después le salieron 9 cabezas. Esta la asfixió y la empezó a ver parte de sus poderes. Se quedó sin energía y estaba a punto de desmayarse, pero al hacerlo vio un reflejo de energía. Resulta que al despertar se encontró con un hechicero que la había salvado. Su nombre era Alex. Y empezaron a hablar, se presentaron. Dijeron que iban para la misma escuela. Alex se ofreció a ayudar a Tonaku para su misión, pero esta se negó, ya que consideraba a Tonaku que pedir ayuda era señal de debilidad. Se marchó. Pero en medio camino se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, ya que no podía hacer ese viaje ella sola. Entonces regresó y aceptó la ayuda de su fiel amigo compañero. Este le avisó que la serpiente ahora ya no se iba a presentar como en forma de monstruo, sino como pruebas que ella misma tenía que afrontar. Conforme la estuviera venciendo, se le cortaría la cabeza y esta iría recuperando su magia. Empezaron a caminar y encontraron las coordenadas. Están a de la cueva. Tonaku entró a la cueva seguida por Alex. A lo lejos vieron una arpía, que era un monstruo parecido a una mujer, pero con cuerpo de ave. Pero para evitarse problemas, decidieron entrar lentamente. Tonaku se tropezó y despertó a esta arpía. La arpía se fue directo a ellos, pero en realidad se fue contra sus cosas. Y les dio instrucciones para seguir. Tonaku quedó sorprendida y estas empezaron a hablar sobre los prejuicios que había tenido sobre ella cuando podrían no ser ciertos. Y aquí Tonaku aprendió la lección de no juzgar a las personas antes de tiempo sin conocerlas. Y es aquí donde venció otra cabeza. Siguió las instrucciones de esta arpía que se llamaba Ela y se encontró con el oráculo, la cual le dijo la siguiente profecía. Son militares, después de escuchar de su significado, le contó una parte a su amigo Alex e invitaron a ella a que siguiera su camino de ir a la universidad, pero esta se negó diciendo que la naturaleza era parte de ella. Al fin llegaron a la Universidad de Itec. Tonaku había rentado en los dormitorios que le ofrecía la universidad, entonces fue ahí a su nuevo hogar. En los primeros días se enfrentó con otro reto, el reto de vivir sola, de aprender a cocinar y hacer sus responsabilidades. Este lo pudo vencer con éxito porque aprendió a manejar todo con orden. Y aquí venció otra cabeza. Ya habían pasado como 10 días en el que por fin había logrado llegar a la universidad, pero se tuvo que acostumbrar a la modalidad híbrida, es decir, clases presenciales y en línea. La primera semana fue en línea. Tonaku se sentía estresada porque no había interactuado con nadie más que en pantallas, pero dejó al lado su ansiedad. Fue al aire libre a un evento de integración que había realizado uno de sus profesores cada año para la integración de varios alumnos y le encantó. Ahí se dio cuenta de que el ambiente era relajado y dejó de sobrepensar las cosas, y es ahí donde venció otra prueba y ya controló su ansiedad y pudo vencer a otra cabeza. Conforme iba pasando los días y las clases, se le hacía más difícil entender este modelo llamado TEC 21, porque habían exámenes, pero también presentaciones, trabajos, pero se fue acostumbrando poco a poco, ya que empezó a dejar sus inseguridades y pedir ayuda a los maestros, al igual que retroalimentación, y empezó a hacer alianzas con sus compañeros de grupo para después transformarse en líder. Y venció aquí otra cabeza. Conforme iba pasando el tiempo, se hizo más segura de sí misma, y al pasar el segundo semestre ya no era la misma que era en primer semestre. Ella inventó una versión de sí misma donde era más relajada, divertida, y a cada lado que iba conocía nuevas personas. Es aquí donde le empezaron a invitar a fiestas. Al principio se negaba, pero pues empezó ahí. Primero en los viernes, sábados o cualquier día de la semana. Pero el control de decir no. Cada que podía salir de fiestas cumplía con sus responsabilidades a medias.
hacía sus trabajos con el fin de pasar. Fue hasta que en una de esas tantas fiestas donde cuando iba a regresar con un amigo que la llevó en su dragón, chocó por efectos del alcohol y se lastimó en la clavícula. Afortunadamente a ella no le pasó nada, pero pues la acompañó al hospital y ahí se puso a reflexionar. Y es aquí donde pudo vencer otra cabeza, donde aceptó sus errores, su comportamiento y sabía que tenía que cambiar. Así que fue a visitar a su tío que no lo había hecho desde que llegó y empezó a hablar con él, le contó su situación actual, de cómo se sentía y le dio ánimos, le dio tips y consejos para saber identificar amistades tóxicas y sobre todo a aceptarse a sí misma. Después de esa charla empezó a dejar a un lado las personas que le hacían mal, que tenían mala influencia sobre ellos y empezó a trabajar en relaciones sanas. Y aquí venció otra cabeza. El monstruo fue donde ella antes vivía en Tomachi y se llevó a uno de sus objetos más preciados, su mascota, su perro que había crecido con ella desde pequeña. Le dolió, porque ni siquiera estaba con él para defenderlo, pero pudo asimilarlo, aceptarlo porque era parte de la vida y pudo autogestionar su dolor. Y es aquí cuando venció otra cabeza del monstruo. Se acercaba el cierre del segundo semestre y es aquí donde tenía que escoger carrera. Tonaku tenía miedo de elegir mal, pero dejó de lado sus inseguridades y estudió la carrera de marketing. Se decidió por eso. Y aquí venció a otra cabeza, al estar decidida. Recibió una llamada de sus padres que le dijeron que el tercer semestre ya no le iba a hacer en Tapajuga, sino en Tomachit, por varias razones. La principal, su conducta. Tonaku se dio cuenta de que ya había perdido su confianza de sus papás, quería ser buena hija, así que no discutió con ellos y regresó a Tomachit con la esperanza de volver a Tepel a jugar. Que pudo vencer a la cabeza porque pudo aceptar su error en frente de sus padres y las consecuencias que le impusieron, sus castigos, es decir. Y pues al ver que sus padres y la serpiente que actuaron de una manera madura, solo le quedaba una cabeza, así que decidió vencerla una vez por todas. Se levantó, agarró su espada y fue a la orilla del bosque. Lo gritó a los cuatro vientos de que gritaba la serpiente. Y apareció, y es aquí donde empezó el combate, cuerpo a cuerpo. Pero la serpiente estaba ganando. La otra se volvió a envolver y le empezó a absorber su energía. Al hacerlo, él se transformó en ella. Entonces, Todako quedó en shock porque era pelear contra ella misma. Pero en vez de hacerlo con armas, decidió soltar la espada y empezó a vencerla con palabras. Ella se disculpó por cómo se había tratado a ella misma, con prácticas autodestructivas, no aceptándose a sí misma, pero se prometió que a partir de ahora lo iba a hacer. Entonces la abrazó y ahí es ahí cuando la venció. Hubo una explosión de energía. Y Taku recuperó su magia al final de cuentas y se volvió más fuerte. Pero no porque había absorbido ahora la magia de la serpiente, del monstruo, sino porque se había aprendido a aceptarse a sí misma y amarse a sí misma. Y bueno, este es el fin de la historia. Gracias.